ejemplo aquí, miren. Esta es una estadística de pacientes con bono, 20 pacientes, ¿no? Miren aquí, fumador o no fumador, casi lo mismo. Aquí lo importante, el sexo, la edad, no hay mayor diferencia tampoco, miren, sexo 55 masculinos y 45 femeninos, ¿no? Miren, aquí lo importante es esto de acá, el diagnóstico. Miren cuándo hacen el diagnóstico, luego de 51 más menos 30 días. ¿Bien? Se demora mucho hacer el diagnóstico de bono, porque la mayoría de médicos confundimos esto con el asma o confundimos con neumonías de lenta resolución. El bono, que es una enfermedad de la vía aérea, como tiene estos pseudopólipos, cuando tú ves en una placa lo ves como si fuera un tejido de condensación, como si fuera una neumonía, lo ves. Por eso se llama bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Por eso se llama así, porque en la placa lo ves como un problema de neumónico. Y muchos médicos se confunden con neumonías, esa es de lenta resolución, es lo que llaman, esa es una neumonía de lenta resolución. No sé si han escuchado ese término. Bueno, eso es un bono en realidad, y por eso el diagnóstico se hace muy tardío. Pero igual tiene tratamiento, corticoides, ya les decía, ¿no? Miren los síntomas, por eso confunden con neumonía, síndrome pseudogripal como si fuera una gripe, fiebre también tienen, tos, disnea, como si fuera una neumonía. Por eso que muchos médicos nos confundimos con una neumonía, ¿no? Y el diagnóstico es muy tardío por eso. El patrón radiológico, miren, esto preguntan también, ¿no? El patrón radiológico del bono. Acuérdense nomás que es neumonía organizada, entonces si es neumonía tiene que tener un patrón alveolar. Todas las neumonías son en los alveolos y en los bronquiolos chiquitos, entonces tienen que tener un patrón alveolar la mayoría de neumonías, ¿no? Sobre todo cuando son alveolares, hay intersticiales también, ¿no? Pero la mayoría son alveolares. Entonces, si es bronquiolitis estamos hablando del bronquio, el alveolo, por eso que las opacidades alveolares son las que más predominan, 75%. En cambio, miren, las intersticiales 10%. O sea, en un bono, ¿qué es lo que predomina? La patología alveolar, el infiltrado alveolar. Y el intersticial en muy escasa cantidad. Las opacidades son bilaterales porque es un problema inmunológico, por eso que no es localizado, por eso que es bilateral también en un 70%. Unilateral, 30%, ¿no? Infiltrados migratorios, porque a veces, pues, como no se sabe la causa, aparece en un lado, luego aparece en otro lado. Cavitación, por ejemplo, derrame en muy poco porcentaje, ¿no? Entonces aquí lo importante en el bono es que es un problema bronquiolar, alveolar, que produce patrón alveolar en su mayor cantidad y que además es bilateral, ¿no? En cambio intersticial, casi nada. A ver, 24. Respecto a la pequeña vía aérea, señalen la afirmación falsa. Otra vez, falsa. Cada rato preguntan la falsa, ¿no? Otra vez. ¿Cuál es la afirmación falsa? A ver. ¿Comprende la vía aérea menor de 2 milímetros, la pequeña vía aérea? Sí, ¿no? Les decía, la pequeña vía aérea es la que tiene menos de 2 milímetros. En condiciones normales, ¿contribuye a la resistencia total en 20%, 20, 25? También, ¿no? Es la paradoja, ¿no? A pesar de ser pequeña, contribuye solo al 20%. ¿Carece de glándulas submucosas? Sí, mientras más periférico es, menos cartílago y menos glándulas también, ¿no? Entonces, ya casi carecen de glándulas la pequeña vía aérea. En caso de enfermedad restrictiva severa, o sea, un pulmón pequeño, un pulmón fibrótico, dice, ¿no se puede valorar la disfunción de la pequeña vía aérea? Eso también es cierto. Cuando tenemos un pulmón muy pequeño, el FET 25-75 que valora la pequeña vía aérea no es muy, digamos, repetible y puede dar resultados dudosos porque es un pulmón muy pequeñito. Por eso que no podemos valorar, justamente si es un pulmón chiquito, valorar la pequeña vía aérea es muy difícil. Por eso que eso sí es cierto. En cambio, miren, sin saber incluso podrían haber marcado la EA. Miren lo que dice la E. En la EPOC, la disfunción de la pequeña vía aérea es responsable del aumento de la resistencia. Eso sí es cierto. Solo en el caso de agudización por infección. Solo, aquí está el solo, ¿eh? ¿Cómo que solo? O sea, siempre, quiere decir, ¿no? No es cierto eso. O sea, cuando le pongan el solo siempre, por ahí puede estar una de las respuestas sin saber lo otro, miren, ¿eh? Miren, y justo esa es la respuesta, ¿eh? A veces se lo ponen ahí y ya, a veces ahí está el hábil, ¿no? Solo, siempre, esa es una de las que no es. ¿Eh? ¿Cómo que solamente si hay infección, ahí nomás hay aumento de la resistencia? No es así, ¿no? Siempre en el EPOC va a haber aumento de la resistencia, en la pequeña vía aérea. 25. La alteración funcional más precoz que suele detectarse en el tabaquismo. ¿Cuál es?
O sea, en el tabaquismo, cuando empiezan a fumar, ¿qué es lo más precoz? Alteración de la vía aérea pequeña, justamente. ¿Cómo detecto la vía aérea pequeña? Con el FET 2575. Bueno, veamos eso aquí. A ver, dice, una vez que se detecta la disfunción de la pequeña vía aérea, aunque se abandone el hábito, ¿existe progresión de las alteraciones? No, más bien si yo abandono del hábito de fumar, ya no progresa ya, más bien disminuye o se borran esas alteraciones. No se encuentra ninguna alteración hasta que se detecte un patrón obstructivo. Eso ya es un EPOC. Sí se detecta al inicio, se detecta, les decía, por el FET 2575. La alteración precoz es la disminución del FED1. El FED1 da gravedad, o sea, eso no es precoz. A ver, está entre la A y la B. A ver, la A, ¿qué diagnóstico es la A? FED1 entre FBC mayor de 70. Este es acá no hay obstrucción. Menos de 70 es obstrucción. Y un MEF disminuido. MEF justamente es el FED 2575. Ese es otro sinónimo. Por eso le traigo esta pregunta, ¿no? Este de aquí es el sinónimo del FED 2575 que les decía. Tiene que ver con vía aérea. En España le llaman flujo mesoaspirado. Por eso que le llaman MEF. Flujo mesoaspirado o FED 2575 tiene que ver con la vía aérea pequeña. Miren dice FED 2575 disminuido y además una relación normal. Eso es lo más precoz, pues, ¿no? Al inicio. Cambio la B, miren, FED1 normal, claro, eso da gravedad, pero miren, relación menor de 70, eso ya es un EPOC. Eso ya no es precoz, pues, ¿no? Si yo tengo una relación FED1 FBC o también conocido como índice de TIFNO menor de 70, eso ya es obstrucción y eso ya no es precoz. Eso ya es EPOC y un EPOC no es precoz. Entonces acá, por eso la respuesta es la A, porque la A ya tiene una relación normal y tiene solo el FED disminuido, ¿no? El FED 25, digo. Por eso que esa es la mejor respuesta. 26. Respecto al BOC. Ese es el otro nombre también en inglés. Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. O COP también le llaman. COP. ¿Cuál es lo... Con respecto a eso, cuál es la verdadera, supongo yo, ¿no? Dice, la mayoría de las veces se identifica una causa. No, más bien no sabemos la causa. Es idiopático. El tratamiento de elección son los corticoides sistémicos. Si es cierto. Durante 2 semanas. ¿Solo 2 semanas? Más o menos, vamos a ver. Pero es cierto hasta la parte de sistémicos, ¿no? La C, ¿es más frecuente el patrón radiológico intersticial que el alveolar? No. ¿Cuál es más frecuente? El alveolar es más frecuente, ¿no? No al revés. Si hay progresión clínico-radiológica, ¿deben administrarse corticoides de forma prolongada? Puede ser, ¿no? Eso está mejor que la B todavía, ¿no? O sea, corticoides prolongados. Sino que acá no dice sistémico, pero más o menos es así. La E, como en la hemorragia pulmonar la difusión de monóxido está aumentada. La hemorragia pulmonar sí tiene difusión de monóxido aumentada. Y esto es porque existe sangre, Matías, que como les decía en alguna de las clases de fisiología, hacen que haya mayor difusión y por eso la difusión de monóxido está aumentada. Pero en el BOC, ¿qué tiene que ver esto con el intercambio gaseoso? O sea, el BOC es en el bronquiolo, no es en el alveolo, es en el bronquiolo. Entonces, más bien si fuera así, estaría disminuida. Si es que alteraría el alveolo, ¿no? Estaría disminuida la difusión, no estaría aumentada. Entonces tampoco es la E. ¿Cuál sería ahí la buena? La más cierta, digamos. Está entre la B y la D, ¿no? Entre esas dos, ¿cuál sería más cierta? La D, porque es prolongado. O sea, el tratamiento de un BON es prolongado. No es en 2 semanas nomás. Tiene buen pronóstico, sí, pero el tratamiento sistémico es prolongado hasta que la progresión ya ceda, hasta que la progresión clínica y radiológica hayan disminuido. 27. El parámetro de la espirometría que representa la función de la pequeña vía aérea. ¿Cuál es? ¿La A o la B? ¿O la D? ¿Cuál sería? El MEF, ¿no? El MEF o el FET es el que representa mejor la pequeña vía aérea, ¿no? Ya les he dicho varias veces eso. 28. El tratamiento del BOC o del BON o de nuevo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Antibióticos? ¿Broncodilatadores? ¿Corticoides? ¿Inhalados o sistémicos? No es asma esto, es sistémico. El BOC es sistémico. Corticoides sistémicos. Ese es el tratamiento
generalmente de la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Inmunosupresores se pueden dar, pero si es que los corticoides sistémicos no responden al tratamiento, ¿no? Aquí está entre la D y la E, ¿no? Pero aquí tienen que diferenciar que una cosa es inhalado y otra cosa es sistémico. En inmunológico es sistémico, en asma es inhalado. Un poquito más de fibrosis quística. Bueno, ustedes ya les hablé un poco de esto, de los niños con fibrosis quística, enfermedad multisistémica. Miren, acá está el dedo en palillo de tambor que les decía, el hipocratismo digital, ¿no? Miren el dedo como palillo, gordito, y las uñas en vidrio de reloj, miren, ¿no? Esa es la que les dije que se produce en algunos niños ya en la etapa preescolar, sobre todo. Bueno, este cuadrito ya lo vimos. Este de aquí es para ver lo del diagnóstico, ¿no? Miren, test de sudor positivo, 2 resultados en días distintos, es lo que se pide para el diagnóstico. 2 mutaciones conocidas si es que hacemos un estudio genético. La mutación más conocida, ¿cuál es? El DF508, ¿no? De elección fenilalanina 508. Alteración en la diferencia de potencia nasal. A veces hacemos exámenes de potencia nasal también para ver justamente el problema ciliar, que también está relacionado mucho con estos pacientes con fibrosis quística. Importante aquí es el test de sudor, que en este caso son 2 en días distintos. Esto de aquí para ver los síntomas pulmonares y digestivos, ¿no? Miren, que ustedes ya saben, pues, los síntomas: tos crónica, neumonía, hemoptisis, a veces por la bronquiectasia, pseudomonas. Miren, ausencia de esperma en el semen, ¿no? Por el problema obstructivo, prolapso rectal, les decía. Miren, cirrosis. Bueno, esto para que lo lean. Y sabor salado al besar al niño, ¿no? También. Esto de acá es para que vean lo de la fisioterapia. Es lo importante la fisioterapia, ¿no? En estos niños. Por eso que el tratamiento es multidisciplinario. Miren acá los tapones de moco que tienen estos niños, ¿no? Estos como dedos de guante, ¿no? Tapones espesos de moco que a veces producen atelectasias también. Eso de acá es para que vean lo autosómico recesivo que es. Miren, papá y mamá sanos, pero portadores del gen. Por eso les decía que hay que ver los genes ahora, ¿no? Ambos son sanos, ni sabían que eran enfermos, pero ambos tenían el gen. Y miren, cuando se mezclaron los 2 genes, uno de ellos salió afectado, uno de los 4 niños, ¿no? Los 3 niños normales, pero 2 de ellos portadores, uno de cada papá, también sanos, ¿eh? Y una hija con los 2 genes sanos de los papás, ¿no? Y uno de ellos con los 2 genes malos. Entonces, recesivo, pues, porque ellos no tienen la enfermedad y uno de ellos sí. El hijo, digo, ¿no? Creo que esto ya lo vimos, ¿o no? No. A ver, o sí. Sí, ¿no? Sí, esto ya lo vimos. Sí. ¿Cuál de los siguientes? Nada, también ya lo vimos. Ha repetido esta, ¿no? También, ¿no? A ver, en la fibrosis quística del páncreas, la causa más frecuente de muerte se debe a las complicaciones originadas por la existencia de ¿qué? O sea, ¿por qué mueren las fibrosis quísticas? Les dije por ahí. ¿De qué mueren? ¿Se obstruyen? ¿Se perforan? ¿Hacen pancreatitis? ¿O de bronquiectasias mueren? Se obstruyen por la existencia de ¿qué? Dice ahí. La muerte se debe a complicaciones originadas por la existencia de ¿qué? Generalmente el problema pulmonar, eso es lo principal, ¿eh? De eso se mueren ellos. Del problema de bronquiectasias, que son así, pues como les dije en esa tomografía que les enseñé, muy masivas, muy difusas, que producen hipoxemia crónica, hipercapnia, que producen neumonías a repetición y que producen a la larga una insuficiencia respiratoria crónica, cor pulmonar y hipertensión pulmonar que los lleva a la muerte. Fibrosis quística es una enfermedad multisistémica caracterizada por una obstrucción crónica de la vía respiratoria, si es cierto, y una insuficiencia pancreática exocrina, es cierto, en la que todas las aseveraciones siguientes, salvo una, son ciertas. A ver, o sea, hay varias verdaderas y una falsa, ¿no? Otra vez. Siempre es eso, ¿no? Verdadera, falsa, verdadera. Se hereda con rasgo autosómico recesivo, sí, cierto. La mutación más prevalente es la AF508. A ver, vamos a ver. No todas las mutaciones se generan en el mismo locus del brazo largo del cromosoma 7. Puede ser, sí. ¿El defecto genético consiste en mutaciones del gen regulador de conductancia transmembrana? Sí. Suena un trabalengua eso. Conductancia transmembrana.
Las alteraciones de la proteína reguladora de transmembrana dan lugar a un transporte transepitelial de iones anómalo y a secreciones muy espesas. Sí, es cierto, ¿no? ¿Cuál no es tan cierta ahí? A ver. La mutación más prevalente es la AF508 o la DF508. La D, ¿no? Acá sí es la D, acá han puesto la A, pero es la D. Entonces, aquí se han equivocado en el tipeo, acá es DA. Entonces, en ese caso, sería estaba entre la B y la C, ¿no? Por eso que la respuesta es no todas las mutaciones generan el mismo locus. Ya, esa es la que no es tan cierta, porque les decía por ahí, es casi el 70-80% que se generan ahí, ¿no? Y por eso esa no es tan cierta, ¿no? Esa es la respuesta que dan ellos. Acá es D, por eso. Eso sí es cierto. No, está bien, está bien. Acá están viendo la verdadera, ¿no? Está bien. Todas las demás son falsas. No, no está mal, está mal planteada esta pregunta, creo, ¿no? Salvo una son ciertas, dice. En la que todas las opciones siguientes, salvo una. Ah, sí, están buscando la falsa. Está bien, está bien. Por eso que acá es la D. Por eso que acá en la B es la D, sí. O sea, la A, la B, la D y la E son ciertas, salvo una, que es la C en realidad. Pero esta pregunta es capciosa también, ¿no? Porque la C puede ser verdadera también. A ver, 34. Señale cuál de las siguientes no es una complicación de la fibrosis quística en niños. ¿Cuál no es? ¿Mm? Atelectasias, hemoptisis, aspergilosis, insuficiencia cardíaca izquierda, osteopatía hipertrófica, ¿se acuerdan? Dedos en palillo de tambor. ¿Saben cuál es aquí? ¿Ah? ¿La A? Sí puede haber atelectasia porque hay flema, ¿no? Bronquiectasias. Hemoptisis también porque hay bronquiectasias. Insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué les parece? ¿Mm? Aspergilosis, hongos. ¿Puede haber hongos en las bronquiectasias? A veces sí. ¿Cuál no es una complicación de fibrosis quística? Dice. El problema izquierdo. O sea, acá si fuera derecho, sí podría ser, porque es complicación de la bronquiectasia, de lo que le decía, ¿no? Hipoxemia, hipertensión pulmonar y cor pulmonar. El cor pulmonar tiene que ver con insuficiencia cardíaca derecha. O sea, la mayoría de pacientes con bronquiectasias así crónicas y muy difusas hacen cor pulmonar, que es insuficiencia cardíaca derecha. Además de hipertensión pulmonar, que también tiene que ver con el corazón derecho. Sí pueden tener hongos a veces los niños, ¿no? Porque generalmente las bronquiectasias se complican con hongos. Pero no tienen problema izquierdo, pues es derecho. El defecto fundamental de la fibrosis quística del páncreas consiste en ¿qué? Eso sí es fácil, ¿no? ¿Cuál es el defecto fundamental? La deficiencia de alfa-1-antitrypsina. ¿No? Eso era enfisema pulmonar en jóvenes, congénito. Alteración de los cilios bronquiales, ¿ese es el efecto fundamental? ¿O la alteración del gen regulador de las membranas? Ese es, pues, ¿no? Esa es la alteración fundamental de la fibrosis quística. El primogénito de una pareja, o sea, el niño primero, sufre en el periodo neonatal ilio, ¿bien? Ilio meconial en un niño recién nacido. ¿Cuál es el método diagnóstico principal que llevaría usted a establecer el diagnóstico? Que les había dicho, es una prueba especial, se llama test del trixinógeno inmunoreactivo, que es el único que se hace en esa etapa, en la etapa neonatal para el diagnóstico de fibrosis quística. Acá no le dice fibrosis quística, pero le dice ilio meconial. Entonces, y ustedes acuérdense, al inicio los niños recién nacidos hacen ilio meconial y uno debe pensar cuando hay ilio meconial en fibrosis quística, ¿no? Test de meconio, eso, test de cloro en sudor se haría en niños más grandes, ¿no? Ya les decía, son 2 test de sudor, ¿no? La afectación cardiovascular, miren, que se ve con más frecuencia en la fibrosis quística. Es parecida a una de las respuestas que les dije por ahí. ¿Cuál es el problema en el corazón derecho? ¿No? No es izquierdo, ¿eh? Comunicación interventricular, estenosis. Aquí el problema, la afectación cardiovascular más frecuente en la fibrosis es el cor pulmonar crónico. Ahora, el daño pulmonar del corazón derecho por hipertensión pulmonar, que es causada por la hipoxemia
en estos pacientes con fibrosis quística, ¿no? No es un problema izquierdo, sino derecho el corazón. La 38. ¿Cuál es el germen más frecuente que causa neumonía en las fibrosis quísticas? Las fibrosis quísticas tienen quistes grandes, ¿no? Saculares. Entonces, ¿cuál es el germen que se relaciona más con esos bronquiectasias grandes? La pseudomonas, exacto, la pseudomonas aeruginosa. Si son bronquiectasias también pequeñas o cilíndricas, podríamos decir que es la Haemophilus. Pero cuando son bronquiectasias grandes o quísticas, está la pseudomonas ahí metida. Y al último, secuestro pulmonar. Este es como porque hay algunas preguntas a veces de esto. Secuestro pulmonar es una enfermedad congénita, ¿no? Recién nacidos que nacen con esto. Es como un pulmón más, digamos, ¿no? A eso le llaman secuestro. Es una masa de tejido pulmonar anormal, aparte del pulmón, ¿no? A veces nace dentro del pulmón o a veces fuera del pulmón. Lo importante en el secuestro es esto de aquí, la irrigación sistémica de la aorta, de una zona de la aorta, que en este caso puede ser generalmente la abdominal. O sea, tiene una circulación sistémica propia. Es como si fuera otro pulmón, por eso les decía, ¿no? Entonces, hay dos circulaciones, una propia del secuestro pulmonar y una del pulmón. Y hay una comunicación al árbol bronquial ausente o anormal, ¿no? O sea, a veces puede existir o no. Hay dos tipos de secuestro pulmonar, intralobar o extralobar. Intralobar le llaman cuando está la pleura rodeada de la misma pleura visceral del pulmón, cuando está dentro, por eso le llaman intralobar. O sea, la misma pleura del pulmón sano lo tiene este secuestro. Generalmente es izquierdo, generalmente es lóbulos inferiores. Y el extralobar o extrapulmonar está rodeado por otra pleura, por su propia pleura. Por eso es que le llaman extralobar, ¿no? También generalmente son izquierdos y también generalmente son inferiores, ¿eh? La mayoría de secuestros son inferiores. La mayoría, pero no todos. Por eso no hay nada absoluto. Intralobar, mayor frecuencia masculina, 1.5 a 1, no hay tanta diferencia. Anomalías asociadas infrecuentes en la intralobar, neumonías recurrentes, accesos, hemoptisis. Esto es dentro del pulmón, ¿no? Y la extralobar es la que tiene su propia pleura. La mayor frecuencia aquí sí es predominantemente más masculina, de 3 a 1. Anomalías asociadas también existen, defectos de la pared. El hallazgo es incidental, a veces no se sabe de dónde aparece, y aparecen como si fueran tumores mediastínicos, porque, como les decía, eso parece otro pulmón, ¿no? Exámenes, la radiografía de tórax, donde vamos a ver opacidades en los segmentos posteriores y inferiores, sobre todo. Una ecodoppler, ¿por qué no sirve el ecodoppler? Para ver justamente esta irrigación sistémica que les decía, ¿no? Todo secuestro pulmonar tiene una irrigación sistémica diferente a la del pulmón. Entonces una ecodoppler nos va a servir justamente para ver esta arteria anómala, ¿no? Está con contraste también para diferenciarlo de los tumores, de los quistes. Esto nos ayuda, ¿no? Una arteriografía si queremos ser más invasivos, pero creo que un ecodoppler venoso, arterial, nos va a ayudar, pero también algunos llegamos hasta la arteriografía para ver mejor esta arteria anómala. Miren, acá está el secuestro en la base, miren, ¿no? Esto no es corazón, porque el corazón está aquí, llega acá, y acá hay una lesión, ¿no? Como una especie de masa, justo en los lóbulos inferiores, en un niño recién nacido o de escasos años. Miren acá la misma lesión en una tomografía, pareciera un quiste también, ¿no? O un tumor. Miren, ese es un pulmón anómalo, un secuestro. A veces, por eso les decía, no todo es absoluto, a veces puede también estar en los lóbulos superiores, ¿eh? También, pero no es lo frecuente, ¿no? Lo frecuente es el lóbulo inferior. Pero miren acá, lo importante es ver esta circulación anómala. Miren la arteria, la aorta, y miren cómo sale aquí. Por eso les digo, no siempre es abdominal, ¿eh? Es lo más frecuente, claro, pero no siempre. Pero siempre, lo que sí es siempre es que tiene una circulación anómala, propia. Esto sí, miren cómo sale y cómo irriga al secuestro que está aquí, ¿no? Por eso le llaman secuestro. Aquí otra lesión, y aquí no se ve mucho, bueno, más o menos. Acá se ve la circulación en una arteriografía anómala, ¿no? En este caso sí sale de la aorta abdominal. El tratamiento, dependiendo del estadiaje o en la etapa que lo encontremos, si es a nivel del feto, conservador,
en ausencia de hidrox y de ecografías seriadas. O sea, si no hay hidrox, el manejo es conservador. En el caso postnatal, o sea, cuando ya nació, hay que ver si es intralobar o extralobar. Si es extralobar, enucleación. Y si es intralobar, es más difícil ya, ¿no? Ahí hay que hacer una lobectomía, previa identificación y ligar el vaso. El vaso anómalo que les decía es lo característico en estos pacientes, ¿no? Miren acá, un secuestro ya extraído. Vamos a las preguntas. A ver, 39. La característica diferencial de un secuestro respecto de otras patologías congénitas es que su localización lobar, su imagen radiológica poliquística, como habíamos visto por ahí, sus calcificaciones o su irrigación arterial procedente de la circulación sistémica. Eso es lo que caracteriza, pues, ¿no? La irrigación arterial procedente de la circulación sistémica, la circulación propia, eso es lo que caracteriza un secuestro de las otras enfermedades congénitas, ¿no? 40. Señala el acerto correcto respecto al secuestro. ¿Cuál es la verdadera? Dice. ¿Tiene circulación arterial sistémica? Sí, ¿no? Es justamente lo que lo diferencia. ¿Produce imagen de hipertransparencia pulmonar localizada? ¿Sí o no? Puede ser. ¿No origina ninguna imagen en radiología simple o sí? Sí origina, ¿no? ¿Cuál es el más correcto? Me está diciendo acá. ¿Está producida por infecciones repetidas en la misma zona del pulmón? No necesariamente. ¿Se localiza en los vértices? ¿Cuál es la más correcta? Eso, que tiene una circulación arterial sistémica. Eso es lo más correcto, ¿no? Se localiza en los vértices, le dije que más en las bases, ¿no? Hemos visto por ahí una placa de vértices, pero no es que sea frecuentemente ahí, más es en las bases. El secuestro pulmonar no se caracteriza por una de las siguientes afirmaciones. O sea, hay varias verdaderas y una falsa. ¿La arteriografía selectiva es conveniente para el diagnóstico? Sí, se puede usar. No sé si sea conveniente o no, pero sí se puede usar. La placa simple de tórax suele descubrir una imagen pulmonar densa. A veces, ¿no? Hemos visto por ahí plaquitas con lesiones densas, sí. La forma intralobar suele ser asintomática durante la infancia. Por ahí vimos, creo que sí. Bueno, veamos. ¿Tiene un riego arterial ectópico generalmente procedente de la aorta? Sí. ¿Se suele localizar en el lóbulo superior derecho? Ahí está entre la A y la C, ¿no? Está entre la A y la C. Miren, acá también esa pregunta me pareció extraña, pero bueno, es la respuesta que ellos dan, ¿no? En realidad ellos dan la respuesta como la C, pero para mí es la A. Ellos dan la C como respuesta, pero a veces se equivocan también en la respuesta, ¿no? ¿Se suele localizar en el lóbulo superior derecho? No es lo frecuente. Más bien lo frecuente es que se localice en los lóbulos inferiores, ¿no? ¿Y la forma intralobar suele ser asintomática durante la infancia? Sí, eso sí es más cierto que la A, ¿no? Porque miren el cuadrito que les mencioné. ¿Dónde está? Sí. Anomalías asociadas infrecuentes, ¿no? Entonces, por eso le digo que a veces ni cuenta nos damos y a veces el diagnóstico se da todavía después, ¿no? Entonces, la A sí no es tan cierta porque generalmente está en las bases, ¿no? Sin embargo, ellos dieron respuesta como la C. Por eso no siempre las preguntas son muy claras y ese es el problema para ustedes en realidad, ¿no? No siempre son muy claras.